El siguiente programa es clasificación B, bajo supervisión de adultos. Televisión Manabita presenta su informativo TV Noticias, emisión al cierre. Televidentes, amigos en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio de noticias al cierre. Hoy estamos desde la ciudad de Puerto Viejo brindando información. Víctor Arias, por una licencia personal, pues no nos acompañará esta noche. Y pese a estar bastante afectados, poco de temas respiratorios, que parecería es un virus que está azotando mayoritariamente, se encuentran muchas personas con esta dolencia. Tos, resfrío, gripe o gripa, en todo caso, pues se están dando a través del Ministerio de Salud Pública. Hemos escuchado algunas recomendaciones y sugerencias a efectos de minimizar estos estragos y estas situaciones que molestan y obviamente pues deterioran la salud, impiden a veces el desarrollo normal de las actividades. En todo caso pues hay que tomar mucha vitamina C, abrigarse en los lugares donde hace un poco más de viento o frío, pero ahí estamos, ahí vamos. Bueno, les cuento que el día de hoy una de las informaciones o noticias que hizo preocupar al mundo entero, porque se trata de una amenaza a la paz mundial, es lo que dijeron las principales autoridades a nivel mundial, los observadores básicamente internacionales, es el hecho de que Corea del Norte hizo detonar una bomba de hidrógeno, que es mucho más potente que la bomba de Hiroshima que detonó en la Segunda Guerra Mundial y también en Nagasaki. En todo caso, pues esto ha provocado el rechazo inmediato de varios sectores, no podía ser para menos. Hay una preocupación latente de este suceso que no solamente que provocó el nerviosismo, sino que además también provocó otro tipo de estragos, como por ejemplo un sismo de más de 5.1 grados, solamente como por decir que es lo que menos se pudo corroborar el día de hoy. Pero entendemos que, según se ha manifestado, las autoridades observadoras, decíamos hace un momento, están ya reuniéndose y en poco tiempo estarían ya con las sanciones del caso para Corea del Norte, sanciones de todo tipo. No podía también esperarse menos, puesto que esta es una amenaza para todo el mundo, no solamente para esa zona del continente. En todo caso, pues estaremos a la expectativa y pues a ver qué sucede y qué acontece. Algo que el día de hoy, en situaciones obvias o no tan grandes, pero sí generó mucho nerviosismo acá en la ciudad de Puerto Viejo, es una situación de una bomba que se detectó, habría habido acá, o hubo más bien, ¿no? Porque las autoridades retiraron. Ahí ustedes están viendo parte de las imágenes en la nota que nos dice que 2 horas de zozobra se vivieron en Puerto Viejo el día de hoy, más o menos en la tarde y noche de este miércoles, por una amenaza de bomba increíble en el centro de la capital de los manabitas. Pasadas las 16:30, un supuesto artefacto explosivo fue reportado en un taller de motocicletas que está ubicado entre las calles García Moreno, entre 9 de octubre y Pedro Gual. El propietario de ese taller de motocicletas fue quien recibió el paquete y señaló que esto lo hizo un joven que llegó hasta su local o establecimiento a entregarlo de manera sospechosa y de inmediato huyó de ese lugar. Personal especializado del GIR, como ustedes ven en las imágenes, acordonó toda el área que estaba llena de curiosos. Se constató que el explosivo, escuchen bien, estaba compuesto por 2 tacos de dinamita y un teléfono celular conectado a uno de los cables. Elementos del GIR, mediante una acción controlada, hicieron detonar el artefacto. El comandante de la policía señaló que se harán las investigaciones respectivas del suceso y se maneja como una de las hipótesis una posible represalia contra el dueño del local comercial.
Ahí está, bueno, oficialmente también se supo que al señor propietario de este taller, a quien le entregaron este artefacto explosivo, habría recibido algún tipo de amenazas y también se le habría pedido dinero, $3.000 aproximadamente, para efectos de no afectar su integridad, y no solamente la de él, porque un artefacto de esto es altamente peligroso. En todo caso, la policía y los elementos del GIR actuaron de manera inmediata y se pudo controlar, y obviamente el artefacto no provocó daños más que susto, y bastante, en todo el centro de la ciudad de Puerto Viejo. Increíble. Permítanme anunciar mis invitados, que no lo hice hace un momento. Tengo dos en esta noche. Se trata del señor Andrés Quispe. Él es el coordinador de la FEWE a nivel nacional, conversaremos con él. Y también tengo al ingeniero Ignacio Navia, es analista económico y bueno, de lo que nos espera en el 2016. Vamos entonces con la siguiente nota informativa para ustedes en esta noche. Tiene que ver con las clases. Mucha atención con esta información. Iniciamos diciendo que el día de hoy se dio una rueda de prensa por parte de las autoridades educativas, donde se dio a conocer la agenda en lo que tiene que ver a las inscripciones y matrículas del próximo año lectivo. El tema a tratarse en la rueda de prensa de la Zonal 4 de Educación fue la fase Inscribe Región Costa de la educación inicial y escolar. En lo que a educación fiscal se refiere, fase que está disponible en la página www.educacion.gov.es para que se inscriban a los niños comprendidos en las edades de 3 a 5 años hasta el próximo 23 de enero en que se cierra el sistema. El Ministerio de Educación arrancó el 4 de noviembre del 2015 con la fase Inscribe por autoservicio. Esta fase se habilitó para poder inscribir a todos aquellos nuevos aspirantes que desean ingresar por primera vez al sistema educativo fiscal. ¿Quiénes son los aspirantes o los nuevos aspirantes? ¿O quiénes pueden ser? Aspirantes que desean ingresar a educación general básica, es decir, niños de 3 y 4 años. Aspirantes que desean ingresar a primera educación general básica, niños de 5 años, o todos aquellos que desean realizar un traslado de un establecimiento particular, fiscomisional o municipal hacia un fiscal. Entonces, todos estos aspirantes deben realizar un proceso de inscripción. Los estudiantes que ya son parte del sistema educativo fiscal no deben realizar ninguna inscripción, no deben de realizar ningún trámite, ningún proceso, ellos automáticamente continúan en el sistema educativo fiscal. En lo referente a sedes para las inscripciones de los niños cuyos padres no tienen acceso a Internet o desconocen el manejo de tecnología, igual que otras situaciones relacionadas al tema, también explicó el funcionario. Adicionalmente, del 11 de enero al 23 de enero se van a habilitar más de 260 sedes a nivel nacional, conocidas como sedes tradicionales. ¿Qué son las sedes tradicionales y para qué sirven? Las sedes tradicionales son las sedes que siempre hemos tenido, es decir, donde tenemos un determinado número de operadores que atienden uno a uno a cada uno de los representantes que desean. Hacen el mismo proceso, igual, totalmente igual. La diferencia es que las sedes tradicionales se habilitan para inscripciones de todos los casos excepcionales, que no pueden inscribirse por autoservicio. ¿Cuáles son? Migrantes, reinserción educativa, refugiados, aspirantes con algún tipo de necesidad educativa especial y aspirantes que tengan un hermano en el sistema educativo fiscal. Informó Eduardo Sánchez. Y en ese mismo ámbito de la información, Manuel Rivadeneira, quien es coordinador zonal 4 de Educación, manifestó por qué los retrasos, por ejemplo, en esa importante obra que tiene que ver con el Colegio Nacional Olmedo. La falta de los estudios técnicos del edificio patrimonial del legendario Colegio Olmedo habría sido la causa por la cual se retrasaron los trabajos de reconstrucción de esta unidad educativa que se convertirá en una réplica de Unidad del Milenio. Esta y otras razones del estancamiento de la obra explica Manuel Rivadeneira, coordinador de la Zona 4 de Educación. Se ha informado la problemática del Colegio Olmedo, el cual nos tocó prácticamente suspender la obra por la falta de los estudios técnicos del edificio patrimonial en su estructura. Eso ya tenemos los estudios técnicos, han sido entregados, han sido aprobados. Ese edificio patrimonial tiene dificultades en la parte de cimentación como también en la parte de columnas. Eso quiere decir, de acuerdo a los términos técnicos, en la estructura, en la parte estructural del bloque de aulas patrimonial.
ese ha sido superado, ya tenemos los estudios y ya tenemos también igual, eso va a conllevar a un contrato complementario porque en la consultoría no teníamos eso. Y aspiramos a que este mes de enero ya poder nuevamente retomar con la contratista e iniciar prácticamente la terminación de la obra del Colegio Olmedo. Se aspira que para el 2 de mayo, fecha en que se presume se inauguraría el año lectivo 2016, se pueda también inaugurar el remodelado Colegio Nacional Olmedo para beneficio de la comunidad educativa manabita. Aspiramos el avance, estamos en un 45%. Y como ustedes pueden apreciar desde la vía, lo que es la parte de edificación nueva, eso prácticamente hemos seguido avanzando y eso está ya más adelantado, estamos al 75% de la parte nueva. De la parte patrimonial es la que prácticamente hemos suspendido y nos hemos quedado parados ahí. Y como vuelvo y repito, aspiramos este mes retomar nuevamente y ya con los estudios poder desarrollar la parte estructural de ese bloque de aulas patrimoniales. De igual manera, aspiramos de que el año lectivo 2016-2017 podamos inaugurarlo ya en la nueva unidad educativa del Milenio del Olmedo. Informó Eduardo Sánchez. Siento orgulloso de esta tierra que agrada, a todos les informo, porque soy Manaba, siempre llego a tu casa. Primer periódico digital de la provincia de Manabí. Varias urbanizaciones se han convertido en una de las opciones para cientos de familias de acceder a una vivienda digna y segura con el aporte de los bonos de vivienda que otorga el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Con este bono, que varía entre $4.000 y $5.000, los promotores inmobiliarios decidieron emprender en conjuntos habitacionales que tienen gran demanda de viviendas que fluctúan desde los $25.000 a $40.000. Nosotros hemos tenido bastante apoyo por parte del Midubi. En nuestro caso tenemos el apoyo del Midubi con bonos inmobiliarios, con bonos de reasentamiento. Y considero que es una manera de que las personas puedan acceder a una vivienda digna, o sea, porque hay muchas personas que llegan acá y el dinero no les alcanza. Y gracias al bono, pues, las personas pueden obtener la vivienda. Estas urbanizaciones brindan oportunidades habitacionales para todos y se han convertido en espacios de integración social que garantizan el buen vivir para los ecuatorianos. Para disfrutar. La mejor comida llegó a tu cocina. Sal de la rutina, dile a tu vecina. Una tradición llevándolo a su destino. Personas que van y otras que llegan, pero Reina del Camino siempre lo acompaña, dando comodidad en la atención y seguridad de su viaje. Con Reina del Camino, sus encomiendas llegan puntuales y seguras. Es nuestra tradición. Reina del Camino, siempre adelante. Unidad Educativa Almirante H. Nelson, al servicio de Manta y Montecristi. Informamos que está abierto el periodo de inscripciones desde inicial hasta bachillerato. Brindamos educación personalizada con disciplina formal, con conciencia social y ecológica. Contamos con aulas climatizadas, con máximo de 25 alumnos, buscando calidad, no cantidad. Tenemos laboratorios de cómputo, inglés y química. Docentes acreditados, complejo deportivo y recreacional con piscina y cancha de césped natural. Somos la Unidad Educativa Almirante H. Nelson. Educar es nuestra pasión.
Entrevista en TV Noticias. De regreso ya le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de la noche. Se trata del señor Andrés Quispe. Con él dialogaremos. Él es el representante a nivel nacional de la FEWE y sabemos que están a punto de realizar en los próximos días una asamblea muy interesante en la cual se elegirá la nueva directiva y también se tratarán temas interesantes. ¿Cómo le va? Buenas noches, señor Quispe. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo de Año Nuevo de parte de la Federación Estudiantil de Ecuador a la ciudadanía. Bueno, cuénteme un poco sobre el aspecto que lo trae acá a la provincia de Manabí. Entiendo que tiene que ver con la promoción y la invitación que están haciendo puerta a puerta, más bien, por así decirlo, de provincia en provincia a nivel nacional, a efectos de poder asistir, quienes más puedan, a la asamblea que tienen preparada. Sí, el 22 y el 23 de enero los estudiantes universitarios estamos preparando nuestro 46 Congreso Nacional de la FEWE, que se va a desarrollar en la Universidad Técnica de Cotopaxi y que tiene como objetivo debatir la problemática de la educación superior, debatir los derechos estudiantiles, y efectivamente hemos visitado las 3 universidades de la provincia, cursos, conversando con representantes estudiantiles, ya que actualmente en el país no solo que se está viviendo una crisis económica, sino que esa crisis económica va a afectar al sistema. Hay maestros, por ejemplo, de escuelas y colegios que en estos días, o el día de hoy, recién recibieron sus pagos. En la Universidad Central, donde yo estudio, 350 trabajadores fueron cancelados de sus sitios de trabajo, y sabemos que en distintas universidades ha crecido el número de estudiantes, pero se mantiene el presupuesto. Eso es lo que nos convoca a realizar el 46 Congreso, a más de elegir la nueva directiva de la FEWE. Bueno, entiendo que también estarán dando un informe de la directiva de la FEWE Nacional que está a punto de terminar su periodo. Sí, así es. Nosotros hay una directiva saliente, nosotros los estudiantes vamos a juzgar ese trabajo. Desde que se aprobó la Ley de Educación Superior, en el actual régimen se ha perdido la libertad de cátedra, la autonomía universitaria, el cogobierno. El derecho democrático de acceder a la educación superior está limitado. Fruto de eso, 500.000 de bachilleres están fuera de las universidades. Entonces vamos a hacer un análisis de cómo la FEWE ha enfrentado, qué propuestas ha presentado la FEWE nacional. ¿Cuántos años tiene la FEWE como organización? Bueno, la FEWE tiene alrededor de 78 años como ustedes han hecho logros importantes para la educación. Me refiero a que usted dijo hace un momento que últimamente ha habido una disminución en ciertas consideraciones para los estudiantes. Dentro de esa, ¿ha sido poco o mucho tal vez lo que ustedes han hecho a favor de la educación a nivel del Ecuador? Bueno, Luis Berresoto Salgado es director de la Universidad Central del Ecuador y expresidente de la FEWE Quito y de la FEWE Nacional. Expresó en su debido momento, cuando era rector, de que la FEWE es la institución más noble de la patria. En 1830 los estudiantes universitarios jugamos un papel preponderante para retornar a la democracia en nuestro país. La FEWE fue una de las instituciones que dirigió el proceso para retornar a la democracia. Cuando hubo la Asamblea Constituyente fue la FEWE quien presentó la propuesta de la gratuidad de la educación superior. Varios asambleístas del movimiento oficialista en ese momento se oponían a la gratuidad de educación superior, entre esos el primer mandatario. La FEWE, por ejemplo, es partidaria junto a la FESE de haber logrado el voto a los 16 años, el voto facultativo, y hoy tenemos una propuesta que se llama el Ecuador que los jóvenes queremos para enfrentar la crisis en el sistema de la educación superior. Una propuesta en concreto. Las universidades tienen facultades de educación, tienen facultades de trabajo social, tienen facultades de psicología, tienen facultades de ciencias físicas y matemáticas, las ingenierías. ¿Por qué esas facultades no pueden unificar esfuerzos y realizar cursos de nivelación gratuita a los bachilleres? Y que los jóvenes seamos constituidos eso como parte de vinculación con la comunidad. Ok, ustedes tienen varias propuestas interesantes, pero ¿qué tan asequibles suelen ser con el gobierno actual? Porque sabemos que no tienen las mejores relaciones que digamos. De hecho, cuando ha habido las movilizaciones del caso, muchos de ustedes han sido encarcelados, etc. Entonces, ¿cómo poder seguir luchando en circunstancias actuales? Bueno, la historia nos ha enseñado que el único lenguaje que entienden los gobiernos de turno es el de la unidad, la organización y de la lucha de los estudiantes y de la sociedad ecuatoriana. Un caricaturista conocido en el país, Bonil, nos enseñó de que luchando y sin dejar de pintar y dibujar es posible defender los derechos. En el país no solo que se busca domesticar a la prensa, sino también a la universidad. ¿Cómo vamos a lograr los derechos? Es desde las aulas generando propuestas y levantando también banderas de lucha. Sin embargo, el presidente, por ejemplo, dice que ustedes son lanzapiedras, que ustedes
no se llama revolución a lo que hacen a través de salir a las calles y protestar, que no hay nada propositivo sino violencia, es lo que reiteradamente suele decirse en torno a las acciones que ustedes toman como organización. Yo creo que es todo lo contrario. La FEWE recolectó firmas para convocar a la consulta por el Yasuní, por ejemplo, y el presidente y el Consejo Nacional Electoral nos negó ese derecho. Nosotros como FEWE expresamos de que el Yasuní en la época de glaciación o de Pleistoceno, donde se congeló todo el mundo, solo la parte del Yasuní y una parte de la selva peruana no se congelaron. Y decíamos, la riqueza del Yasuní no está necesariamente en su petróleo, sino en dar una respuesta al calentamiento global. Un triunfo ahorita de los pueblos del Ecuador es el que el economista Rafael Correa ya no va a ser candidato en el 2017. Yo creo que ese es el mayor triunfo que han logrado los pueblos del Ecuador y la ciudadanía. ¿Pero ustedes luchan contra Rafael Correa o contra el gobierno de Rafael Correa? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que el presidente Rafael Correa no participe en las próximas elecciones, pero que siga la misma línea, la misma ideología que ustedes critican tanto. El que dirige ese proyecto de revolución educativa, entre comillas revolución, es el economista Rafael Correa. Entonces nosotros luchamos contra ese proyecto de educación elitista y que tiene un representante. Ese representante máximo es el presidente de la República. Él es el mentor, en conjunto con su gabinete, con su equipo ministerial, que también debe estar preparando maletas para en el 2017 irse a Bélgica. Bueno, ¿y cuál es entonces la propuesta que ustedes tendrían ahora en esta asamblea que van a realizar en torno al diálogo? Porque bueno, siempre se ha escuchado por parte del gobierno que el diálogo está allí para poder encaminar a un objetivo común, que en este caso, hablando de los estudiantes, viene siendo el hecho de que puedan ser estudiantes exitosos, que puedan acceder a las universidades sin ningún problema, que es lo que se dice está pasando, ¿no? Pero ustedes manifiestan lo contrario. Claro, ¿cómo ir a una sociedad del conocimiento con 500,000 de bachilleres fuera de las universidades? Y la pregunta es, ¿qué les espera a esos jóvenes? No hay fuentes de trabajo, no hay una oportunidad, simplemente no entras a la universidad y mira cómo tú resuelves tu presente y tu futuro. ¿Cómo ir a una sociedad del conocimiento cuando se viene invirtiendo ingentes recursos en 4 universidades, en la Universidad Estatal, Amazónica, en Yachay, en la Universidad de las Artes y en la Universidad Pedagógica? El año anterior en esas 4 universidades se invirtieron 1.200 millones de dólares y en el conjunto de las universidades públicas y politécnicas apenas 1.000 millones de dólares. Entonces, ese es el diálogo que nos imponen desde las altas esferas. Nosotros hemos presentado propuestas. Queremos un sistema de ingreso a la universidad democrático, es decir, recuperar el libre ingreso. El estudiante que reprueba una materia, en la segunda materia la paga. No hay desperdicios, si es que vale el término, de los recursos económicos. Queremos una universidad en donde se vuelva a recuperar la autonomía y la libertad de cátedra. Hoy, si un docente no planifica acorde al plan de desarrollo de la Revolución Ciudadana, ese plan de clase no sirve, es decir, la universidad deja de planificar para la sociedad y pasa a planificar para un gobierno de turno. Bueno, vamos a ver qué sucede en todo caso. Nos gustaría que recuerde el evento, me refiero a la asamblea, que será próximamente. ¿Quiénes están invitados? ¿Dónde exactamente? Bueno, el 46 Congreso Nacional de la FEWE se va a desarrollar en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Pueden asistir estudiantes legalmente matriculados en universidades públicas y que tengan la disposición de debatir y generar propuestas. Estamos recorriendo todo el país y tenemos, como decía, como propósito discutir los tópicos principales de la educación superior. El 22 y el 23 de enero les esperamos a los estudiantes universitarios y también a docentes y personalidades y a la ciudadanía que quiera aportar a construir una universidad diferente a la que nos está llevando la actualidad. ¿Ustedes tienen alguna propuesta o algo en concreto para ese día de la asamblea? Sí, este documento de debate recoge el análisis del informe de labores y la propuesta que se llama la universidad que queremos. ¿Cuál es la universidad que queremos? Universidad de calidad, universidad para investigar, universidad para sacarle adelante al Ecuador y a sus pueblos de manera democrática y que responda a las necesidades de la sociedad y no del capital. Muy bien, bueno, estaremos pendientes entonces de este evento que se realizará el 46 Congreso Nacional de la FEWE, así que están invitados todos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y pues nos vamos a nuestra pausa publicitaria y al regresar tendremos más información y también más invitados, así que continúen la señal de Televisión Buenavista. El siguiente es un espacio contratado. El contratante es el responsable del contenido editorial que en él se presente.
Con rostros de alegría, gestos de esperanza y una variedad de talentos, fue inaugurado por el Gobierno Provincial de Manabí el Centro Gerontológico del Buen Vivir para el Adulto Mayor La Estancilla, en la parroquia Ángel Pedro Giler del Cantón Tosagua. La construcción de esta obra, que cuenta con un área de cocina, dormitorios, baños, espacios de rehabilitación, terapia física y de capacitación, dará atención a 40 personas mayores de 65 años, quienes además de recibir atención en salud, podrán participar de diversas actividades recreativas como danza, elaboración de artesanías y música. El presidente de las juntas parroquiales rurales de Manabí, Darwin Talledo, agradeció el apoyo que viene dando el gobierno provincial a las obras que ejecutan los gobiernos parroquiales de la provincia. Esta es una obra que ha estado anhelada por el pueblo. A Dios gracias, el gobierno nacional, el gobierno provincial encabezado por el señor prefecto, el gobierno nacional encabezado justamente por nuestro presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Y bueno, estos dos gobiernos han sido muy importantes para nosotros, como son importantes, ¿no? En todas las gestiones de desarrollo y de atención social, el gobierno provincial, pues, desde un inicio que les tocamos las puertas, nos ayudó con la construcción de este centro. De otra parte, en Chone, 60 personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad de las zonas urbano y rural recibieron diplomas de participación en los talleres que el gobierno provincial de Manabí realizó en convenio con la Fundación Cruz Varela Burbano para fortalecer sus habilidades y destrezas, donde el GPM aporta con un rubro de $26.304. Iniciamos este 2015 con la intención de potenciar la presencia de la institución nuestra en todo el territorio manabita a través de los convenios de cooperación institucional que mantenemos. La Fundación Cruz Varela no fue la excepción. Este año potenciamos la presencia nuestra. Se hicieron 2 convenios, uno por $15.000 y otro por $10.000, que hoy día pues dado los resultados que hemos esperado en el tiempo. Imagínense ver tanta gente sonriente, tantas familias gustosas, gente que está produciendo también un tema de emprendimiento, que está vendiendo ya. Unos ahorita me dijeron a mí, ¿sabes qué? Vendí todo lo que hice. Otros dicen, me han pedido más cosas. Son las cosas que a nosotros nos motivan como institución, pero sobre todo la cosa, esa visión solidaria tanto el proyecto como la visión recta en beneficio de la gente que menos tiene la próxima. El alcalde de Chone, Dayton Alcibar, agradeció el trabajo que realiza el GPM, señalando que el aporte para el mejoramiento integral de las personas con discapacidad y adultos mayores a través de la contratación de buenos profesionales es una iniciativa digna de seguir apoyando. En este proceso de inclusión que viene realizando el gobierno provincial de Manabí, participan las familias, lo que ha permitido el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Inclusive se ha logrado la inclusión laboral de varias de estas personas en diferentes instituciones de la provincia. Este fue un espacio contratado. El contratante es el responsable del contenido editorial que en él se presentó. Entrevista en TV Noticias. Nuestro siguiente invitado de la noche se trata del ingeniero Ignacio Navia, él es analista económico. Con él estaremos conversando precisamente de ese fuerte, lo que tiene que ver básicamente con las perspectivas económicas en este 2016 que está iniciando. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches, abogada. Un gusto siempre estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, cuénteme, ¿cuál es el análisis que usted ha hecho o que tiene, un poco de manera breve, porque obviamente el tiempo no es suficiente para la cantidad de explicaciones que podrían hacerse, pero así, en síntesis, ¿cuál es la visión o la lectura que usted le da al tema económico en el Ecuador el año 2016? Bien, para todos es conocido que el año 2015 fue un año de ajustes y también fue un año de nuevas tomas de decisiones en el ámbito económico, no solamente porque se sobreestimó el precio del petróleo, cerca de $80, sino también porque se empezó a cosechar la mala política económica que ha venido siendo implantada durante este gobierno, sobre todo por los altos niveles de endeudamiento, los altos costos de endeudamiento que tenemos que pagar y por el alto gasto público. Recordemos también, ciudadanía y Malena, que el año 2007, cuando se inaugura el gobierno, se tenía apenas una nómina entre sueldos y salarios de 2.000 y tantos millones de dólares, actualmente supera los 8.000, entonces se incrementó ese gasto burocrático en nómina, en sueldos y salarios. También se incrementó el gasto corriente en relación a los bienes y servicios, que es todo lo que confluye en soportar ese nivel de empleados,
y de obreros, electricidad, luz, viáticos, vehículos, todo lo demás. El presidente ha llamado eso costo-beneficio, ¿no? Claro, pero lo que ocurre es que hay una proporción, ¿no? Cuando había un Estado un poco menos dimensionado, mucho menos burocrático, se tenían fondos también que había dejado los gobiernos anteriores, se empezó a incrementar el precio del petróleo, se tuvieron fondos disponibles enormes, cerca de 18.000 o 20.000 millones de dólares por año se recibían en los picos más altos. Y el crecimiento se dio de esa forma, ¿no? Aquí hay un cuadrito acerca del crecimiento del PIB, precisamente cuando arranca el gobierno. Esto está medido trimestralmente. Aquí hay una baja precisamente porque hubo una influencia, sobre todo por el tema de la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, pero nuevamente se repunta en relación a cómo se va incrementando el gasto y también la inversión. Va creciendo el PIB, pero no es aquí que empieza a decrecer el precio del petróleo, el 2011. Es el 2014 que empieza a decrecer el precio del petróleo. Sin embargo, vemos como la curva es descendente desde el 2011. ¿Por qué razón, abogada, y por qué razón, manavitas? Porque al inicio, como le decía, la nómina del gobierno era mucho menor que los 9.000 millones de dólares que se maneja, que se pagan anualmente en este momento. A ver, pero yo le pongo la otra cara de la medalla. A ver, pero si tenemos un país en crecimiento poblacional, ¿cómo no se puede justificar que se aumente el aparato burocrático institucional? Porque no es lo mismo atender, por ejemplo, tener una carga burocrática en una institución, le pongo un ejemplo de 1.000 empleados por tantos habitantes en una provincia, pero de repente los habitantes crecen cada año, ¿no? Según los estudios que se hacen. Entonces, no puede haber la misma carga burocrática para la cantidad de población que va en aumento. Entonces, tal vez no se me ocurre, siendo por ahí, dicen, el abogado del diablo. Claro. Tendría relación si los ingresos corrientes también subieran, ¿no? Pero aquí tenemos el plan anual de inversión, por ejemplo, del presupuesto de este 2016. Y aquí hay, por ejemplo, 17 millones de dólares para gasto de seguridad presidencial, 37 millones de dólares para la CNI, que es para el espionaje, ¿no? La investigación de inteligencia, se dice. 10 millones de dólares para la Secretaría de la Política, 12 millones de dólares para la Secretaría del Buen Vivir, de la Felicidad. Ese es uno de los más cuestionados, por cierto, ¿no? Bueno, en fin, tenemos una agencia aeroespacial, tenemos decenas y decenas de programas de índole no prioritario, que no generan valor, que no generan productividad y que se derrochan en esa medida, ¿no? Pero entiendo que sí ha habido una disminución de aquello. Así se anunció. Bueno, realmente el presidente ha dicho y se ha anunciado que la variable de ajuste ha sido la inversión, y eso es lo que ha ocurrido, por eso usted ve las obras paralizadas. Y las obras que están de arrastre, se está esperando que hayan ingresos no tributarios, sino más bien de deuda, para poder ajustar los pagos pendientes a GAPS, a contratistas, a petroleras, a la misma nómina del sector público que está impaga, por ejemplo, los profesores en este momento. Bueno, entiendo que ya ahora en la tarde. Y la respuesta a lo que usted me dice es que cuando arrancó el gobierno teníamos 11 millones de habitantes, tenemos 16 millones en este momento, 5 millones más, que significa 5 millones más produciendo y generando también nuevos impuestos. Por eso también el valor de los impuestos se ha incrementado, no solamente en su base imponible, sino también en la contribución por nuevos impuestos. Es decir, no está siendo proporcional. Para nada. ¿Por qué razón? Y terminaba el análisis con relación a la composición, por ejemplo, de los egresos del presupuesto del Estado. Más de 8.000 millones de dólares para sueldos y salarios, más de 4.000 millones de dólares para bienes y servicios, que es todo lo que funciona la burocracia, van 12.000 millones. Cerca de 3.000 millones para asignaciones a los GAPS, van 15.000 millones. 5.000 millones de dólares en servicio de pago de la deuda, entre intereses 1.750 y casi 3.000 millones, un poquito más de 3.000 millones en prestaciones de deuda cara. Subsidios, casi 4.000 millones de dólares, y queda para inversión un valor de 5.300 millones de dólares. El año pasado se formó 8.800. Recuerde usted que hubo un ajuste de 2.200, se hablaba de cerca de 6.000 millones de dólares que tampoco se han podido ejecutar, porque recuerde que los contratistas quedaron impagos y esos valores pendientes se han trasladado para el presupuesto de este año. Entonces yo digo que más allá de 3.000 millones, 3.500 millones de dólares no se han podido ejecutar en inversión. Entonces ahí se desmonta todo este aparataje de que en inversión, que el dinero está en inversión, que el dinero de la deuda está en inversión, que el dinero de los impuestos está en inversión. No hay tal, porque si usted suma solamente
y hagamos un análisis, Malena. Sueldos y salarios es gasto corriente. Es ingreso permanente, perdón, es egreso permanente. Bienes y servicios es egreso permanente, y entre los dos hay 12.000 millones de dólares. Con relación a la inversión, 3.000 millones de dólares, 4-1. Si usted suma solamente el gasto social de educación y de salud, se paga cerca de 5.000 millones de dólares en deuda, que es superior a ese gasto social. Pero ahí tenemos que tomar en cuenta algo. En esos dos mismos ejemplos que usted acaba de poner, salud y educación, se ha incrementado el tema de la salud porque se han hecho nuevos centros hospitalarios, nuevas unidades hospitalarias, hablando de salud pública, asimismo unidades educativas. Claro, ahora se ha dicho que para el año 2016 definitivamente se bajó notablemente, ¿no? Por poner un ejemplo, pero sí ha habido un incremento considerable en esos dos aspectos. Entonces, por allí tal vez puede haber un justificativo. Para el nivel de ingresos que ha tenido el Ecuador, mire, estamos cerca de los niveles de 40.000 millones de dólares en deuda nueva, y cerca de 200.000 millones de dólares en ingresos petroleros durante estos casi 10 años. Aparte de eso, cerca de más o menos de 80 o 90.000 millones de dólares en nuevos tributos. Comparando ese paquete de ingresos con los egresos que ha habido, se dice, por ejemplo, que en carreteras hay 9.000 millones de dólares invertidos. Vamos a un presupuesto de 5.000 promedio por año, por 10 años en educación y salud, 50.000 más, 60.000. Sumemos, Malena, toda la inversión en obra de hidroeléctricas, que no suma más de 6.000 millones. No llegamos ni a 90.000, ni a 100.000 millones de casi 300.000 millones de dólares. Y esa es la composición también del ingreso. Porque como le hacía una referencia de lo que es egreso del presupuesto general del Estado, también hay una relación que hay que hacer con el tema del ingreso. El ingreso no permanente, que ha sido el petróleo, en este momento es cero. Y lo más preocupante para este año, Malena, hay tanto que hablar de economía. Las remesas también bajaron considerablemente, las que venían. Pero recordemos que esos son ingresos del PIB con relación a ingresos que llegan a la ciudadanía, no llegan al presupuesto del Estado, turismo, exportaciones. Pero de alguna manera sí van para allá con los impuestos. Por supuesto que tiene afectación. Y alguien me decía, no, pero es que el mundo está en crisis. Realmente esta teoría de que el mundo está en crisis no tiene sustento. Le explico por qué. Solamente en Hispanoamérica, quienes están realmente afectados por la crisis es quienes tienen este tipo de modelos llamados del siglo XXI. ¿Por qué razón? Argentina no es petrolero, sin embargo está en crisis. Brasil está en crisis, y no solamente en crisis económica, sino en una crisis política terrible, 10% de aceptación de la presidenta Dilma Rousseff. Venezuela en un decrecimiento constante, una crisis política, una convulsión social terrible. Bolivia, que teniendo el modelo del siglo XXI, siendo petrolero, este año va a crecer. Y esto gracias a las reservas que ha podido tener este país en tiempos de bonanza, pudo hacerlo, no siguió la receta en su totalidad. Y bueno, enumeremos países que van a crecer: Colombia, Panamá, Perú, en el mismo Centroamérica, otros países como Costa Rica, niveles importantísimos de crecimiento. ¿Qué pasa con el Ecuador cuando hablamos de promedios? Decimos el Ecuador va a crecer un promedio superior al promedio de Latinoamérica o de Hispanoamérica, pero es que ponemos en la bandeja a todos los países. Es como que a nuestro barrio, a nuestra urbanización llega a vivir Bill Gates y de repente diga a alguien en el análisis que hace, todos son millonarios porque el ingreso de ese barrio subió, pues se incrementó. Así mismo ocurre en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la varita mágica, si es que la hay, digo, no? Porque es que el país está en una crisis financiera económica terrible, porque en estos momentos estamos pagando deuda cara. Lo primero que debería hacer el gobierno es tratar de refinanciar esa deuda y empezar a pagar intereses razonables. Pero ya está contratada. En otro aspecto, el tema de la credibilidad del gobierno no permite, por ejemplo, que una ley tan importante como la ley de alianza público-privada se concrete, porque estamos en un año electoral y estos constantes cambios en el tema legislativo y constantes pronunciamientos que son lesivos para cualquier inversión, con un lenguaje verbal contrario a toda iniciativa privada, y se anuncia todavía que se van a enviar nuevamente la ley de plusvalía, la ley de herencia que el año pasado generaron tanta controversia y tanta conflictividad social. No va a resultar absolutamente nada de esa ley.
Entonces, los agentes económicos, micros, macros, pequeños o grandes, externos o internos, están esperando que haya un nuevo gobierno o un nuevo presidente que se siente y diga: estas son las reglas claras. Vamos a renegociar los contratos petroleros, estamos pagando por extracción de petróleo entre 35 y 40 dólares. En estos momentos incluso estamos acumulando deuda por cada barril extraído, porque ni siquiera cubre el costo de producción. Y se incrementa y se alarga este tipo de fondos que necesita diariamente, mensualmente el gobierno para poder ejecutar no solamente la inversión, sino también el gasto. A ver, pero con ese panorama tan negro, es realmente, oscuro, tan yo quisiera decirle lo contrario, yo quisiera decirle, Malena, que replanteo la pregunta, después de ¿cuál es la varita mágica? Yo quisiera decirle a la ciudadanía también que después de estos 9 y casi 10 años de gobierno, con todos los ingresos no presupuestarios, no petroleros y petroleros que ha habido, tributarios y no tributarios, el Ecuador está en la senda del desarrollo. El Ecuador no le debe y más bien exporta capitales. El Ecuador es fruto de la llegada de inversión extranjera directa y no directa que genera trabajo, que genera empleo, que genera desarrollo. Yo le quisiera decir que vivimos y que somos realmente el ejemplo y el milagro ecuatoriano y que podemos decir que esta tendencia no se detuvo aquí, ni empezó a decaer, sino que se mantuvo y va en crecimiento, a pesar de las dificultades económicas que puedan haber en el ámbito económico, tal vez mundial, pero realmente no. Alguien me decía: China está en problemas, China lo que está es desacelerando su crecimiento, pero China continúa creciendo, Estados Unidos está creciendo, y un ejemplo de aquello es la apreciación del dólar, y nosotros gracias al dólar es que podemos mantener niveles manejables de inflación, niveles aceptables de estabilidad económica, porque si en este momento tuviéramos otra moneda, imagínense los niveles de inflación terribles que hubiera, porque aquí se ha dicho, y sin tapujos, que si hubiese otra moneda se hubiese devaluado más que Colombia y más que Perú, se lo hubiese tomado como un agente de ajuste, siendo perjudicados los bolsillos de los ecuatorianos como todos los días. ¿En qué quedará? Nos preguntamos. Yo digo que para este año... Ahora que usted toca el tema de la moneda, el hecho de una moneda común, hasta Sucre ya la habían denominado, latinoamericana, ¿no? Latinoamericana, tal vez con mayor fortaleza, dice que el dólar es medio... ¿Y dónde quedaron los sueños del Banco del Sur? ¿Dónde quedaron aquellos sueños? Si un banco se lo capitaliza con las reservas, con las ganancias de los países. Pero si se está prestando al resto del mundo y se empeña hasta el oro, ¿cómo se va a poder financiar o fondear un banco? Sobre todo, difícilmente ahora parecería un poco más lejana aquella idea o aquel objetivo, considerando que en una especie de efecto dominó vemos que el socialismo que se aplica en Latinoamérica en varios países como que no ha dado el resultado esperado o se ha debilitado de alguna manera. Es que los resultados son estos, ¿no? Ya se acabó el precio del petróleo que sustentaba el modelo. Como ha estado atado el modelo a la inversión y al gasto público, tampoco hay inversión ni gasto privado. Entonces se acabó también la constante inyección de nuevos tributos, la presión social. Cerca del 20% del Producto Interno Bruto es impuestos, Malena. Este año se hablaba de que íbamos a crecer. Yo le aseguro que vamos a terminar en niveles negativos. ¿Qué le conviene a Ecuador? ¿Un cambio de política de gobierno o un cambio radical de política de Estado? Por supuesto que de Estado. Por supuesto que cualquier gobierno que venga tenga que seguir esa línea. Pero es que la economía no admite ideologías. La economía la productividad no admite ideologías. Si viene algo marcado que tiene una tendencia contra la producción, obviamente que se va a ver afectada. Y si tenemos un discurso anti-empresa, pequeña, grande o mediana, se va a ver afectada la inversión. Se debió haber aprovechado esta década casi perdida, en que hubo ingentes recursos en el mundo entero que buscaban destinos donde asentarse, donde fructificar. Y el destino del Ecuador hubiese sido otro en estos momentos. Ingeniero, le agradezco mucho por haber estado esta noche con nosotros. Usted también. Y por habernos traído ese análisis en este día a mitad de semana. Bajada de Reyes, tremendo regalo. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por a su usted, amable comparecencia a nuestro medio de comunicación. Tiempo de nuestra pausa publicitaria. Regresamos ya en un momento.
más alta calidad en ropa la encuentras en American Fashion. Ropa de niños, camisetas, pantalones jean, pantalones sport y de vestir, cinturones, vestido de damas, ternos, zapatos y todo lo que necesitas para lucir bien en American Fashion. Todo esto en American Fashion en sus dos locales. Visítalos en Centro Comercial Pasaje Puerto Viejo y en el Centro Comercial Paseo Shopping. American Fashion. Unidad Educativa Almirante H. Nelson, al servicio de Manta y Montecristi. Informamos que está abierto el periodo de inscripciones desde inicial hasta bachillerato. Brindamos educación personalizada con disciplina formal, con conciencia social y ecológica. Contamos con aulas climatizadas, con un máximo de 25 alumnos, buscando calidad, no cantidad. Tenemos laboratorios de cómputo, inglés y química. Docentes acreditados, complejo deportivo y recreacional con piscina y cancha de césped natural. Somos la Unidad Educativa Almirante H. Nelson. Educar es nuestra pasión. Malena Cardona utiliza los servicios de Centro de Belleza Unisex Yarley, Ciudadela Los Tamarindos, segunda etapa. Entrevista. Vamos con información a esta hora de la noche. Les contamos que Rafael Saltos, quien es coordinador zonal de, en este caso, el Consejo de la Judicatura, ha manifestado el proceso del cual se está desarrollando mediante la aplicación del COGEP, que es el Código Orgánico de Procesos, el cual entrará en plena vigencia hasta mayo de este año. En el mes de mayo del 2015, la Asamblea Nacional aprobó la aplicación del Código Orgánico General de Procesos. Un año después, este deberá entrar en vigencia en su totalidad, pero durante 7 meses se ha estado introduciendo de manera progresiva en el sistema de justicia del país. ¿Cuáles han sido los resultados? Nos indica Rafael Salto, director del Consejo de la Judicatura en Manabí. Bueno, sí, efectivamente, este nuevo sistema del orden jurídico en el país entra en plena vigencia en mayo del 2016. Para esto, el Consejo de la Judicatura ha tomado una serie de estrategias y actividades que nos permitan llegar a ese momento con todas las herramientas tecnológicas y infraestructuras necesarias para entrar de manera adecuada con esta nueva norma jurídica. Bueno, resultados en la medida de implementación de infraestructura, en este caso Manabí ha completado el 100% de la implementación de las salas de audiencias que se requieren para la oralidad del sistema en materia no penal. La implementación de salas de audiencias y otras infraestructuras, así como tecnología y recurso humano, estaría listo para entrar de lleno en el mes de mayo con este código. En este caso, en la provincia de Manabí, en todos nuestros cantones donde tenemos cobertura judicial, en este caso tenemos en 19 cantones de la provincia de Manabí, estamos ya en un 100% implementadas las salas de audiencia. Hemos ahí hecho inversiones que nos han permitido en el 2015, obviamente ya contar con toda esta infraestructura mínima necesaria, por lo tanto tenemos ya un total de 68 salas de audiencias listas y a disposición para el servicio judicial. En lo referente a las capacitaciones, tanto a jueces, secretarios y los abogados de libre ejercicio, a fin de que estén preparados para asumir los cambios de los papeles a la oralidad de las audiencias, también estaría planificado para capacitar lo poco que falta, dijo Rafael Saltos. Bueno, el sistema de pasar del sistema escrito al sistema oral obviamente requiere todo un proceso de formación y de fortalecimiento de capacidades. En ese sentido, la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura ha hecho un trabajo extraordinario. Ahí tenemos en el caso de Manabí solamente 3 formadores de formadores que fueron en algún momento capacitados de manera exclusiva con docentes extranjeros y nacionales, justamente para todo el sistema de oralidad y lo que es la aplicación de COGEP. Ahí ya se terminó de capacitar al 100% de nuestros jueces en materia no penal y a los secretarios. En el mes de diciembre se culminó con esa fase. Lo que se viene para el 2016
en dos momentos, capacitaciones de manera especializada, fundamentalmente a nivel de corte provincial, ya se está elaborando el plan de formación, y también ya empezamos con los abogados de libre ejercicio. Tuvimos un primer encuentro en el mes de diciembre con uno de nuestros vocales, el doctor Néstor Arbitro, y a partir de este mes de enero, a finales de enero, empezaremos con encuentros con abogados de libre ejercicio por parte de nuestros formadores y el Consejo de Judicatura. Informó Eduardo Sánchez. Interesante. Bien, Fernando Vivas, coordinador zonal 4 del Sistema de Seguridad, manifestó que se están realizando importantes trabajos en torno al tema precisamente de la seguridad. En ese sentido, en la siguiente nota vamos a escuchar un poco más en detalle sobre el trabajo al que se refiere. Proyectos como mejorar el servicio de cobertura de los cantones y zonas integradas al Sistema de Seguridad Integrado ECU 911 sería uno de los principales propósitos del coordinador de la Zona 4, quien considera que las cosas marchan bien desde esta entidad. Bueno, actualmente nuestro proyecto es mejorar la cobertura del servicio, también de fortalecer las relaciones con las instituciones articuladas y posicionar el servicio en toda la zona 4. Nuestros servicios están al 100% operativos. Nuestro objetivo será ampliar la cobertura de nuestro servicio, llegar cada día a más lugares y a más personas, especialmente con el servicio de videovigilancia. Nuestra cobertura en la atención de llamadas está actualmente cubriendo el 100% del territorio nacional. Actualmente estamos desarrollando los convenios con todos los cantones de la provincia. Actualmente en la provincia nosotros disponemos de 222 cámaras distribuidas estratégicamente en toda la provincia. Estima Vivas que las cosas se manejan bien desde Manta, que son profesionales que dan respuesta inmediata a los pedidos de ayuda que se extienden desde los diferentes cantones de la provincia. Bueno, actualmente nosotros estamos despachando las emergencias en sitio desde Manta. El 25% del despacho de emergencias son cubiertas desde Manta, desde la sala operativa. El personal que trabaja ahí es personal de la ciudad, personal que conoce las cuestiones específicas del sector. Nosotros tenemos un departamento de vinculación con la comunidad que desarrolla campañas de concientización y de posicionamiento de nuestro servicio. Atendimos en los dos feriados, alrededor más de 40.000 llamadas, más de 20.000 atenciones en cada uno de los feriados, atendimos de muy buena manera. En estos días, pues, pasado el feriado, ha habido una disminución de las emergencias. Informó Eduardo Sánchez. Siento orgulloso de esta tierra que agrada, a todos les informo, porque soy Manaba, siempre llego a tu casa. Primer periódico digital de la provincia de Manabí. Al momento de comer, todos quieren ya lo mismo. El pasado, práctico y listo, en cualquier lugar y en todas partes. Llegó Jelly, hazlo Jelly, hazlo Jelly. Conmigo seleccionado, 1000 recetas para disfrutar. La mejor comida llegó a tu cocina. Sal de la rutina, dile a tu vecina. Estación de servicio Reina del Camino, donde usted podrá tanquear su vehículo con toda confianza, ya que instalamos nuevos surtidores de combustible. Vendemos diésel, triple filtrado, gasolina extra y super, con el octanaje y el galonaje correcto. Ahora, los mismos surtidores arrojarán las facturas del combustible que vendemos. Además, contamos con Serafín para medir el combustible en cada surtidor, para que el cliente pueda controlar el galonaje correcto de su compra en diésel, gasolina, super y extra. Estación de servicio Reina del Camino, siempre a sus órdenes. La más alta calidad en ropa la encuentras en American Fashion. Ropa de niños, camisetas, pantalones jean, pantalones sport y de vestir, cinturones, vestido de damas, ternos, zapatos y todo lo que necesitas para lucir bien en American Fashion. Todo esto en American Fashion en sus dos locales,
Visítalos en Centro Comercial Pasaje Portoviejo y en el Centro Comercial Paseo Shopping, American Fashion. Galápagos es un lugar limpio gracias al sistema de reciclaje del Gobierno Municipal de Santa Cruz y de su comunidad. Todos somos parte del cambio. Mantengamos nuestra ciudad limpia. Galápagos es nuestro patrimonio. No perdamos este paraíso. Reciclemos la basura. La basura sirve. Santa Cruz limpia. Sistema de gestión integral de residuos. Porque en Santa Cruz confiamos en nuestra gente. Hemos llegado al final de nuestro espacio informativo. Muchas gracias a quienes hasta este momento, hasta esta hora de la noche se han quedado con nosotros a la expectativa de nuestra información y también de nuestros entrevistados. Mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente aquí en el mismo canal y a la misma hora, acompañados por Víctor Arias, que entiendo nos visitará acá en la ciudad de Puerto Viejo. Pues asistiremos con mucho gusto a la celebración, en la sesión solemne por el Día del Periodista, que se trasladó al día de mañana jueves y se realizará en la gobernación de la provincia de Manabí a las 19:30. Con esto nos despedimos de ustedes. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima. Televisión Manabita presentó su informativo TV Noticias.